Pues muy buenas noches tengan todos los que nos están escuchando, viendo a través de este video. Y el día de hoy tengo el honor de presentar a la maestra Ana Laura Vázquez Martínez, maestra en Historia Internacional, que ha trabajado parte del tema que yo también he estado trabajando en relación al paraje La Cuevita en San Juan Chapultepec, Oaxaca, especialmente hablando de la Virgen de Juquila, los rituales, devociones marianas que se ahincan en esta zona del estado. Y bienvenida, doctora, maestra, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues para mí es un gusto estar aquí y pues agradezco la invitación de Donaldo, para poder compartir un poco de mi investigación, sobre Oaxaca. Pues empecemos con las preguntas y la primera es, partiendo de su investigación, Ujú, existe una parte donde menciona que San Juan Chapultepec era una zona donde la idolatría persistía. Para esto creo que nos tenemos que ubicar eh, en el periodo todavía colonial. ujú, Estamos en 1800 a 1803 ujú, aproximadamente. ¿Por qué piensa que la devoción a la Virgen María fue aceptada por la población del lugar? ujú. Bueno, pues primero creo que es importante partir, ¿no? De que pues la Virgen que actualmente tienen culto ahí en San Juanito, pues es una devoción que se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Ujú. Entonces, bueno, pues también es importante mencionar que lo que yo he investigado, sobre todo en San Juanito, pues parte, ¿no? De una investigación, no solamente de trabajo de archivo, sino también de trabajo de campo, ¿no? Y bueno, pues son como varios como líneas o elementos que quiero mencionar. Primero, que San Juanito pues es un santuario actualmente muy importante porque arriban varias peregrinaciones o lo que yo he llamado como circuito de peregrinaciones. Ajá. Entonces, un punto esencial de visita pues es San Juanito. Ujú. Pero pues yo primero al hacer mi trabajo de campo, las entrevistas, pues me doy cuenta de que pues San Juanito se compone de todo un paisaje ritual, es decir, tiene diversos elementos que ahorita vamos a ir mencionando poco a poco, ajá. Pero lo que yo primero quise hacer es una reconstrucción histórica, ¿no? De cómo se fue construyendo San Juanito como pueblo colonial. Y entonces fue así que no solamente consulté los documentos de archivo, sino también algunas investigaciones, por ejemplo, las relaciones geográficas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos que ya para los años de 1500, ¿no? Se menciona el nombre de San Juanito, ¿no? Y bueno, pues me ven como San Juan Chapultepec, ¿no? Entonces este fue fundado de acuerdo a los datos que yo fui consultando. Fue fundado con permiso y de acuerdo con los españoles. Entonces, bueno, pues tenemos algunos datos importantes, por ejemplo, en, en algunos documentos del Archivo General de la Nación, ¿no? Donde ya se menciona cómo se ubicaba el pueblo, ¿no? Es decir, el límite de las mojoneras, la ubicación del pueblo, quién fue sus primeros fundadores, ¿no? Y también encontramos datos de la fundación de San Juanito en las relaciones geográficas de Cuilapa, ¿no? También eso es como interesante porque se menciona que San Juan Chapultepec, llamado Yuchaita, ya era un pueblo sujeto a Cuilapa, ¿no? Y pues que San Juanito, pues como podemos ver actualmente, pues tiene una ubicación geográfica y estratégica interesante que está a las faldas de Monte Albán, ¿no? Entonces eso permitió de como nosotros sabemos o como hemos hecho referencia en los estudios, ¿no? Que entendemos propiamente por paisaje ritual y por paisaje ritual entendemos
la adoración de aquellas montañas, de aquellos cerros sagrados, ¿no? Entonces, fue así como poco a poco, pues se fueron reformando costumbres que había en San Juanito, ¿no? Encontramos, por ejemplo, también que posteriormente San Juanito pasa a ser del marquesado. Entonces hay un proyecto importante para la erradicación de idolatrías, ¿no? Es ahí donde yo lo menciono, ¿no? Es decir, a partir del siglo XVII y del siglo XVIII, en Oaxaca, diversos obispos como Ángel Maldonado, Alonso de Ortigosa, Vergosa y Jordan mostraron su preocupación porque al estructurar los cultos locales o los cultos parroquiales, se encontraban que la gente pues todavía subía a sus antiguos cerros para hacer peticiones, ¿no? O se han encontrado referencias de que, por ejemplo, en San Juanito, la gente subía a hacer como ídolos de piedra, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso ha quedado registrado en los documentos de archivo. Afortunadamente, yo tuve la fortuna, ¿no? De consultar el archivo parroquial del Marquesado, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando encuentro parte de la historia de San Juanito y del culto a la Virgen. Y también pues nos encontramos de que pues no solamente San Juanito, sino toda esta parte del Valle de Etla, ¿no? Los padres empezaron a registrar como idolatrías, es decir, la gente del pueblo subía a sus antiguos cerros, a sus antiguas montañas, pues a hacer peticiones de lluvia para que se fuera la sequía, y fue por eso que eso quedó pues asentado en los documentos, y por ello pues San Juanito pues también fue un punto importante de que los indios, ¿no? Por ejemplo, hay una cita que aquí tengo donde se dice, por ejemplo, ¿no? Que se reporta en 1770, donde se dice: alrededor hay varios cerros, entre ellos el del Chapulín y el cerro que está detrás de la parroquia del Marquesado, hoy llamado Cerro Fortín, y a los alrededores de San Juan Chapultepec, los indios hacen cosas indecentes y mal endemoniadas, además de festividades públicas y deshonrosas, ¿no? Y entonces fue por ello que ellos pensaron como reforzar los cultos parroquiales, ¿no? Y entre ellos, pues fue que en el caso de San Juan Chapultepec era un punto esencial donde había que reforzar el culto católico, puesto que ya llevaba más de 27 años, es decir, entre 1760 y 1760, ya llevaba más de 27 años sin que el párroco de ahí, que se llamaba Antonio Ibarra, ofreciera una misa, ¿no? Entonces, pues la idea era construir una iglesia y reforzar el culto católico. Partiendo de esta idea de el paisaje ritual Ujú, y de esta idolatría que existía en el lugar, ujú, ¿considera que hay alguna relación entre las deidades zapotecas de la fertilidad, como la diosa Nowichana o Sonashi Cuegulla, que son las ujú. diosas de la muerte y del más allá y de la fertilidad, en relación con el hecho de la llegada de la Virgen? Mira, en realidad no podemos saber, bueno, a lo mejor para responder esta pregunta como de manera más certera, habría que realizar estudios, pues, arqueológicos o estudios arqueoastronómicos, ¿no? Es decir, de específicamente a lo mejor qué deidad era la que se adoraba o a los alrededores. Pero lo que sí es importante decir, y creo que eso es importante rescatar como primera instancia, es que primero que entendemos, ¿no? Por, ¿qué estamos entendiendo por un paisaje ritual, ¿no? Entonces, bueno, pues más bien lo que debemos de a lo mejor de pensar o de reflexionar es que un paisaje ritual se compone de dos elementos, ¿no? Es decir, primero de un entorno natural y cómo se está transformando este entorno natural a partir de la concepción que tenemos del paisaje y a partir de las prácticas, de las prácticas rituales,
de las prácticas culturales, es decir, cómo la gente está dando significado, ¿no? A ese paisaje. Entonces, el paisaje ritual, pues lo podemos entender de acuerdo a varias concepciones. Yo sigo la línea que plantea la doctora Joana Broda o Gilberto Jiménez, ¿no? Es decir, que un espacio o un paisaje ritual se está entendiendo como aquel espacio que está configurado o está apropiado o está constituido. Esto quiere decir que el paisaje adquiere dimensiones simbólicas, ¿no? Entonces, lo que vemos precisamente en San Juanito, pues es todo un paisaje ritual mesoamericano que se fue adaptando a los cultos católicos. Entonces, bueno, tenemos en San Juanito no solamente montañas sagradas alrededor, Monte Albán o San Juan Chapultepec, ¿no? También yo veía, es que estoy haciendo como un poco de memoria. En uno de mis estudios, puse un mapa, ¿no? De la ubicación del cerro de Chapultepec, o también le llaman el cerro de Chapulino, y alrededor tenemos como varios cultos o varias montañas que eran importantes. Por ejemplo, el cerro Yucuoyo, que era Mecatepec, Nonichi, que era Zoquitlán, Mazatepec, que se llamaba en mixteco Nunicatsu. Entonces, bueno, alrededor tenemos como varios cerros que son importantes. Entonces, en realidad, estos cerros pues están adquiriendo la connotación de paisaje ritual. Ahora, en el momento que nosotros estamos encontrando en los documentos que los indios subían a sus antiguos lugares de culto, pues precisamente a lo mejor no tenemos el nombre de un dios en particular o una diosa, pero lo que sí estamos seguros es de que hay un culto hacia la naturaleza, hacia el agua, ¿no? Y sabemos que el dios principal zapoteco del agua, pues es Cosillo, ¿no? Entonces, lo que podemos encontrar que cuál es la configuración de este paisaje ritual en San Juan Chapultepec, pues no solamente es el Cerro del Chapulín, ¿no? Sino también es esta cueva, y esta cueva que donde pues actualmente la gente todavía entra, deja sus peticiones, es decir, sus pedimentos, pues está constituyendo la entrada al inframundo, ¿no? Es decir, la entrada al inframundo que tiene que ver pues con cuestiones femeninas, ¿no? De la fertilidad, de la lluvia, ¿no? Entonces, a lo mejor no tenemos el nombre exacto de los dioses zapotecos, pero sin duda alguna, pues había toda una cosmovisión, ¿no? Que está ligada a toda esta cuestión prehispánica o toda esta cuestión mesoamericana de culto, ¿no? Es decir, la importancia de ubicar ciertos lugares como milpas, como montañas sagradas, como peñascos, ¿no? Es decir, que existe no solamente un culto a la montaña, sino también hay un culto a la piedra, ¿no? Que se está manifestando por estas acciones rituales que hay hoy en día, ¿no? Y que por eso pues es importante. Por eso también es importante pensar que las actuales peregrinaciones que se hacen en diciembre, ¿por qué es en diciembre? No solamente es por el culto que hay hacia la Virgen de Juquila, sino porque diciembre y enero, de acuerdo al calendario agrícola mesoamericano, es, son donde se activan las peregrinaciones más importantes porque en ese momento hay mucha sequía. Entonces lo que hacen los campesinos es de que salen de sus tierras, van a los santuarios más importantes para empezar a peregrinar los puntos que ellos consideran como los más viables o los más viables por el santo patrón que los está encabezando, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es importante ligar esta cuestión del paisaje ritual con por qué se visita San Juanito actualmente. Digo, y hace un poco de eco el hecho de que en muchas culturas las cuevas está vinculada a la cuestión de la fertilidad, ¿no? Exactamente. Al Ajá. útero de la mujer, ¿no? Exactamente. Y Ajá. cobra mucho más razón el hecho de que la Ujú. Virgen María sea Sí. quien esté introducida en esta cueva. Ujú. Eh, De tengo, fertilidad y de abundancia, ¿no? Ujú. sí, 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 claro. Ujú. Eh, ¿Tiene usted algunos datos generales que haya recopilado de las cuevas, de la cueva, perdón, y que no aparezcan en sus textos publicados? Pues más bien, pues en ese momento cuando yo hice mi investigación, bueno, porque esa investigación es parte
de una investigación mucho más amplia que yo estoy emprendiendo, ¿no? Que ya, pues, en realidad ya está realizada, no me falta afinar unas cosas, pero más bien, San Juanito, ¿por qué fui a dar con San Juanito? Bueno, te voy a platicar por qué empecé mi investigación en San Juanito como de manera paralela, porque no es como el único interés que tengo, sino más bien es el interés de mapear como diversos santuarios en los valles centrales, ¿no? Entonces, bueno, yo inicié mis estudios en un santuario que es en el Valle de Tla, que es el santuario del Señor de las Peñas, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, pues el Santuario de las Peñas tiene algunas cuestiones similares a San Juan de Chapultepec. Es decir, pues hay un culto a la piedra, a los peñascos, ¿no? A estas elevaciones, ¿no? Ahí es un Cristo. Pero también es importante porque cuando la gente visita el Señor de las Peñas, hacen ciertos pedimentos, ¿no? Es decir, dejan objetos en miniatura de lo que la gente quiere lograr o de lo que la gente pide, ¿no? Pero al momento de hacer las entrevistas, yo encontré a mucha gente, bueno, tengo varias entrevistas, ¿no? Y dentro de esas entrevistas me decían, bueno, la visita al Santuario del Señor de las Peñas es el quinto viernes de Cuaresma. Y decían, bueno, yo para tener como mi visita completa, necesito visitar ciertos Cristos, ¿no? Entre ellos a la Virgen de San Juanito. Entonces yo le decía que por qué la Virgen de San Juanito. Y decía, pues porque el Señor de las Peñas y la Virgen de San Juanito, pues son primos, ¿no? Son primos, ¿no? Entonces yo dije, ay, pero ¿por qué hay esa parentela entre los Cristos? Que también es algo que he abordado, ¿no? Y pues es precisamente esto, ¿no? Que hay ciertas características del paisaje ritual que, que se comparten, ¿no? Es decir, la manera en que a lo mejor como aparecen los Cristos, como aparecen los santos, cómo se conforma ese circuito de visita, ese circuito de peregrinaje y que se aseguran la visita a los peregrinos y se acompañan en las fiestas patronales, ¿no? Entonces, por eso es muy importante porque todos estos santuarios se caracterizan por los pedimentos que ponen en sus santuarios, ¿no? Es decir, esos pedimentos están simbolizando pues las características del lugar, ¿no? O sea, es decir, la cueva pues tiene relación con el agua, ¿no? Y el Señor de las Peñas pues también es un Cristo muy socorrido porque se le pide precisamente por abundancia en las milpas para que se vaya la sequía, ¿no? Es decir, hay ciertos elementos que están compartiendo. Ujú, Gracias. Retomando un poco esto de la cuestión de la Virgen de Juquila, ujú, sabemos que pues la talla es una imagen de una Virgen abridera, ¿no? ajá, Y sabemos también por la cuestión documental que fue donada por un indígena, Marcelo de la Cruz, ujú, y que fue llevada, este, incentivada por los franciscanos, ¿no? Y se ujú, entrega a San Juanito el 24 de ujú. junio, fiesta de San San Juan Juan Bautista. Bautista, ¿no? Que también, digo, el hecho de San Juan Bautista también tiene unas connotaciones ahí un tanto mistéricas, ¿no? La Ujú, famosa noche de San Juan que le llaman. ujú, Este, bueno. Entrevistando igual a las demás personas de aquí de la ujú, comunidad de San Juan Chapultepec, hay ujú, una mención de que la Virgen aparece en la cueva. ¿Qué ujú, datos tiene usted respecto a ello? ¿Usted ha investigado más en el archivo histórico de la diócesis de Oaxaca, en el ujú, archivo histórico de la nación, y tuvo ujú, acceso a esto al archivo del marquesado, ¿no? Yo también fui ujú. a solicitar permiso para revisar el archivo del marquesado y me dijeron simplemente que no había nada. ¿Quién Entonces, estaba ahí actualmente como padre? Sí, es que también hay que entender que a veces, pues son como muy celosos, ¿no? De lo que resguardan los documentos, ¿no? A mí también me costó bastante trabajo llegar, pero sí es un poco complicado. sí, sí, el padre se llama Fanelli. Es Ah, sí, 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 cierto. Ujú. Y no te dijo entonces que le sí. había dejado un libro.
No, de hecho, me dijeron así, casi, casi que no, ¿verdad? Y entonces ya Ujú, no insistí y pues busqué por otros ujú, medios. sí, Entonces, usted que ha revisado toda esta parte documental, ujú. ¿hay algún dato de una aparición de la Virgen dentro de la cueva? Pues dentro de la cueva no he encontrado así como tal el, el dato, ¿no? De hecho, es muy interesante. Bueno, primero, regresando a los datos de la cueva, es que estoy haciendo un poco de memoria, pues nada más se menciona, por ejemplo, hay un libro que se llama Mapas y Planos, no recuerdo ahorita de quién es, pero bueno. También, por ejemplo, se menciona acaso, ¿no? Donde pues nada más se dice que había una cueva y que era esa, o la cueva o la cuevita, pues era una cuestión como pues muy prehispánica y que por eso tenía un punto estratégico San Juan Chapultepec, ¿no? Para mirar a las faldas de Monte Albán, ¿no? Eso es como lo único que tengo. No encontré, yo también quise buscar más, más datos al respecto, ¿no? También hay a lo mejor hay fotografías, por ejemplo, de cuando hace su trabajo de campo Waylander Johnson, pero bueno, ahí precisamente en una de sus fotografías, pues habla, ¿no? Que esa cueva tiene aproximadamente más de 370 años y que es venerada en días de fiesta, ¿no? Pero no hay como más datos al respecto, ¿no? Ahora, sobre la festividad, ¿no? No solamente, pues, quise hacer este cruce de fuentes con las entrevistas, sino también, pues, había antes un cronista oaxaqueño que se llama, Castro Mantecón, y él también hizo como una entrega, como una entrega mensual por periódicos o por una gacetita, ¿no? Donde él pues narra esto de que un indio de la Mixteca llamado Marcelo de la Cruz, peregrina desde la Mixteca hasta la ciudad de Oaxaca y trae bajo sus brazos la Virgen, ¿no? Entonces yo cuando leí esa historia, yo dije, pues está muy interesante, ¿no? Pero a lo mejor se la contaron los habitantes de San Juanito, ¿no? Y yo me quedé mucho tiempo con esa historia, ¿no? Y de verdad que a veces las cosas se te dan, pues porque se te dan, ¿no? Cuando a veces los temas son para uno, yo pienso, son para uno. Entonces, bueno, yo estaba haciendo mi trabajo de archivo por los santuarios que yo estaba estudiando en general del Marquesado. Y cuando logré acceder a ese archivo, como tal, me encontré hacia el documento donde se narra la historia de cómo llega el indio Marcelo de la Cruz, que viene de Nochistlán, y viene cargando esta imagen bajo su brazo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante porque él va narrando cómo la Virgen, pues sí, la Virgen, en bulto, pues la fue cargando hasta que la aceptan en San Juanito para su nuevo culto y activar, ¿no? O sea, lo que se da a entender es que en ese documento la Virgen de San Juanito fue una bonita coincidencia, no solamente llegó por medio de Marcelo de la Cruz cargando, sino era como una señal, ¿no? Porque como San Juan Chapultepec tenía mucho tiempo sin ofrecer misas, pues eso fue como el indicador o fue como el milagro, ¿no? De que esa Virgen debía de quedarse en San Juan Chapultepec para que hubiera un refuerzo de la devoción mariana. Entonces, así todas las comunidades alrededor, como San Felipe del Agua, San Antonio de la Cal, Trinidad de las Huertas, pues pudieran admirar esa imagen. Pero en realidad no se habla de una aparición, sino se habla de cómo llega la Virgen en manos de este indio mixteco. Ujú, Ya para terminar, ujú, leyendo un poco también otro texto sobre la Virgen Abridera, ujú. mencionan de que la imagen pertenecía a una Clarisa o Ajá, una a monja.
a una monja clarisa. Ajá, Yo ahí tengo una duda, no sé si usted pudiera ahí como ayudarme, porque mencionan que era del convento de Santa Catalina de Siena. Y ujú, haciendo el rastreo, las clarisas no tienen conventos de Santa Catalina de Siena, o ujú, de Siena, sino serían las dominicas, ¿no? Entonces ujú, no sé, ahí sí no sé si eran franciscanas o eran dominicas las que eran dueñas de la imagen. No sé si usted tenga ajá. algún dato al respecto. Pues más bien lo que se narra es cuando, bueno, se dice que bueno, Marcelo de la Cruz, que también es algo que nos deberíamos de cuestionar en algún momento, ¿no? No sabemos si Marcelo de la Cruz, así como como estos indios que aparecen en los relatos, ¿no? Que se les parecen a las virgen, bueno, no sabemos si en realidad pues existió, ¿no? Pero bueno, se narra que era un indio pues con mucha habilidad, con un físico impresionante porque venía caminando desde Nochistlán hasta la ciudad de Oaxaca. Y entonces eh, se dice que no solamente él venía cargando esa virgen, sino que había ya toda una historia, ¿no? De cómo esa virgen había llegado a las manos de él, ¿no? Entonces se dice que esa virgen le pertenecía, este, a una sirvienta que conoció su mamá. Entonces, cuando muere esa señora, le pasa la imagen a la mamá de Marcelino, de Marcelo de la Cruz. Y posteriormente, pues, él se la queda, ¿no? Cuando muere su mamá. Entonces él llegó un momento en que llega a Oaxaca y entonces él se presenta en el convento de la Tercera Orden, más bien la Tercera Orden de los franciscanos, ¿no? Entonces cuando lo reciben, pues le mencionan, ¿no? Que trae en sus brazos, o sea, sí está toda la historia documental, y él dice que pues trae una virgen, ¿no? Que había sido donada pues por varias personas y que al final llega a sus manos. Y entonces cuando la ven los frailes de la Tercera Orden, pues ven que es una imagen muy importante porque ellos, de hecho ellos le llaman primero la Virgen de Nuestra Señora de los Lagos, porque se parecía mucho a la Virgencita de este culto que hay, ¿no? Entonces, pues más bien esa historia de si perteneció o no a las Clarisas, pues eso ya es una historia, una propuesta que propone Gabriela Sánchez con Irene, que son historiadoras del arte, y que ellas proponen desde dónde puede ser, cómo arribó esta Virgen Abridera a la ciudad de Oaxaca. Pero documentalmente, pues más bien se dice que Marcelo de la Cruz llega con la Virgen, pero que había sido un regalo tras un regalo hasta que él se la queda. Él llega caminando desde la Mixteca, desde Nochistlán, al convento de la Tercera Orden, y entonces ahí los padres lo interceptan y le quitan la Virgen. Ujú, Pues le agradezco mucho las respuestas, le agradezco mucho la entrevista. Digo, contribuye también a esto a esta parte documental que ujú. también estoy haciendo en relación al culto, a la devoción y al estudio de la cuevita aquí en San Juan Chapultepec. Muchas gracias. No, de nada, que ojalá sea de utilidad y pues agradezco mucho la oportunidad de hacer este intercambio.